Recuerdo el instante en que nuestro avión empezó a perder altura como si fuera ayer. El segundo en que el mundo entero se puso patas arriba, transformando un vuelo ordinario en una pesadilla. Me llamo Marat Shengelia. Tengo 32 años y nunca pensé que formaría parte de una historia de supervivencia como la que estoy contando ahora. Regresaba de una conferencia corporativa en Chile con compañeros de diferentes países. Un vuelo normal a través de los Andes, de esos que se hacen cientos de veces al año. Aquel día empezó como cualquier otro. Cielo despejado, el ajetreo típico en el aeropuerto de Santiago. Nuestro pequeño avión tenía capacidad para 23 pasajeros, en su mayoría, empresarios y algunos turistas. A mi lado se sentaba Estela, una especialista en marketing española que había conocido en la conferencia. Al otro lado del pasillo, Hermann, un ingeniero alemán, callado y meticuloso. Delante, una pareja argentina, Lucio y Adriana. Y en la cola del avión, Timur, mi compatriota, con quien había coincidido por casualidad en el mismo vuelo. La primera hora de vuelo transcurrió con tranquilidad. Incluso eché una cabezadita, arrullado por el zumbido monótono de los motores. Me despertó una sacudida brusca, turbulencias. Algo normal al cruzar cordilleras, pensé en ese momento. La azafata, con una sonrisa profesional, nos pidió que nos abrocháramos los cinturones. «Pequeña turbulencia», anunció. «No es nada grave». Estela apretaba los reposabrazos con nerviosismo. «Odio estos baches aéreos», susurró. Quise tranquilizarla, pero en ese instante el avión se sacudió con más fuerza. Se oyó un ruido extraño, como si algo hubiera golpeado el fuselaje. Las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimentos. El pánico se apoderó de todos. «Estimados pasajeros». La voz del capitán sonaba tensa, pero controlada. «Tenemos un pequeño problema técnico. Por favor, pónganse las máscaras de oxígeno y mantengan la calma». El pequeño problema resultó ser una catástrofe. Por la ventanilla vi cómo el motor izquierdo quedaba envuelto en llamas. El avión empezó a descender demasiado rápido. El mundo exterior se convirtió en una masa blanca y borrosa. Habíamos entrado en las nubes. El tiempo se dilató. Los segundos parecían minutos. Veía rostros a mi alrededor desfigurados por el horror, oía rezos y llantos. Estela se agarraba a mi mano con tanta fuerza que me dejó las marcas de las uñas. Hermann, sentado enfrente, permanecía completamente inmóvil, como petrificado. «Prepárense para un aterrizaje de emergencia», fueron las últimas palabras que oí por el altavoz. Un golpe repentino me sacó todo el aire de los pulmones. El avión se sacudió con tanta violencia que pensé que se desintegraría en el aire. A continuación, se produjo un estruendoso chirrido de metal, un sonido de cristales rotos, gritos. Salí despedido hacia adelante y el cinturón de seguridad se me clavó en el cuerpo. En algún momento me golpeé la cabeza y perdí el conocimiento durante unos segundos. Cuando volví en mí, reinaba el caos. La cola del avión se había desprendido. Nieve y viento helado entraban a raudales por el fuselaje destrozado. Alguien gritaba, alguien lloraba, muchos no daban señales de vida. A mi lado, Estela colgaba del cinturón de seguridad. Le manaba sangre de una herida profunda en la frente, pero respiraba. Con gran dificultad, desabroché el cinturón e intenté ponerme de pie. Un dolor agudo me atravesó la pierna. Más tarde supe que se trataba de una fractura de peroné. Pero la adrenalina me permitía moverme, y me tambaleé hacia Estela. «Estela, ¿me oyes?». La zarandeé suavemente por el hombro. Abrió los ojos lentamente, con la mirada desenfocada. «¿Qué? ¿Qué ha pasado?». «Nos hemos estrellado, pero estás viva. Tenemos que salir de aquí». Mientras la ayudaba a liberarse del cinturón, oí una voz. «¿Hay alguien vivo? ¡Que responda!». Era Timur. Parecía relativamente ileso. Solo tenía un brazo torcido de forma antinatural. Una luxación de hombro. «¡Aquí!», grité.
Estamos aquí. Hermann se unió a nosotros. Tenía la cara cubierta de pequeños cortes por los cristales rotos, pero por lo demás parecía estar bien. Los cuatro juntos empezamos a revisar al resto de los pasajeros. La mayoría estaban muertos. Algunos habían fallecido al instante por el impacto, otros por lesiones incompatibles con la vida. De las 23 personas que iban a bordo, solo quedábamos 5 con vida. Yo, Estela, Timur, Hermann y Adriana, de la pareja argentina. Su marido, Lucio, había muerto al protegerla con su cuerpo en el momento del impacto. Fuera, arreciaba una tormenta de nieve. La temperatura era muy inferior a cero, y nos encontrábamos a una altitud de unos 4000 metros en pleno corazón de los Andes. Sin ropa de abrigo, sin comunicación, prácticamente sin comida. Solo entonces me di cuenta de verdad. Estábamos atrapados y las posibilidades de rescate eran casi nulas. Hermann, como el más sensato de nosotros, tomó el mando. Hay que evaluar la situación y organizar un refugio. No sobreviviremos a una noche en estas condiciones. Empezamos a actuar. Timur, a pesar del hombro lesionado que le había colocado como pude siguiendo las instrucciones de Hermann, rebuscaba entre los restos en busca de algo útil. Estela, tras recuperarse, ayudaba a Adriana, que estaba en estado de shock tras la muerte de su marido. Yo, superando el dolor de la pierna, junto con Hermann, intentaba cerrar la enorme grieta del fuselaje utilizando trozos de revestimiento y asientos arrancados. Al atardecer del primer día, habíamos creado una especie de refugio dentro del avión destrozado. Encontramos un botiquín con medicamentos básicos, algo de comida de las provisiones de la tripulación y unas cuantas mantas. El tesoro más valioso resultó ser el equipo de emergencia del piloto, con bengalas, una linterna y, lo más importante, una pequeña radio. Pero la alegría duró poco. La radio se había dañado en la caída. Germán, que tenía algunos conocimientos de electrónica, intentó repararla, pero sin éxito. Sin herramientas ni repuestos específicos, es imposible, admitió. La noche llegó de golpe, como suele suceder en las montañas. La temperatura bajó aún más. Nos acurrucamos en la parte más intacta del fuselaje, cubriéndonos con todas las mantas que encontramos y las chaquetas de nuestros compañeros fallecidos. Nadie durmió. Adriana lloraba en silencio. Estela rezaba en español. Timur miraba sombríamente a la nada y Germán elaboraba metódicamente una lista de acciones necesarias para el día siguiente. Yo miraba las estrellas a través de la ventanilla rota y pensaba que, en algún lugar, a miles de kilómetros de allí, mi familia aún no sabía lo que había sucedido. Me esperan en casa en 3 días. Esperan a una persona que, quizás, nunca regrese. La mañana trajo un clima despejado y la comprensión de la magnitud de la catástrofe. A la luz del día, vimos que estábamos en una ladera nevada y empinada, rodeada de picos aún más altos. Alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, solo había nieve, rocas y hielo. Ni rastro de civilización, ni un indicio de una posible vía de escape. «Nos buscarán», afirmó Estela con seguridad. «Un avión no puede desaparecer así como así». «Sí, lo harán», convino Germán. «La cuestión es si nos encontrarán». Y yo sabía que tenía razón. En estas vastas extensiones blancas éramos como una aguja en un pajar. Las posibilidades de que nos vieran desde el aire eran mínimas, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte del avión ya estaba cubierta por la nieve recién caída. Así comenzó nuestro primer día completo en los Andes. Un día al que siguieron muchos días de lucha por la supervivencia, días que cambiaron para siempre a cada uno de nosotros. El segundo día después del accidente comenzó con la dolorosa toma de conciencia de la realidad. Estábamos vivos, pero cada uno de nosotros comprendía que era solo una prórroga. Sin calor, con un suministro mínimo de comida, en condiciones de gran altitud. Las estadísticas no estaban de nuestro lado. Me desperté por un dolor agudo en la pierna.
La férula improvisada que habíamos construido con restos de plástico y cinturones ayudaba, pero la fractura se hacía notar con cada movimiento. A mi lado, Timur intentaba mover el hombro lesionado, haciendo una mueca de dolor. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos?, preguntó en voz baja, al notar que yo estaba despierto. No lo sé. Unos 3 o 4 días antes de que empiecen a buscar, quizás una semana antes de que nos encuentren, si tenemos suerte. ¿Y si no tenemos suerte? No respondí. Ambos sabíamos la respuesta. Germán ya estaba de pie, clasificando metódicamente todo lo que habíamos logrado rescatar de los escombros. Su meticulosidad, que podría haber sido irritante en la vida normal, ahora resultaba ser nuestra salvación. Bien, dijo, cuando todos se despertaron. Tenemos provisiones para unos 4 días, si ahorramos. El agua es un problema, pero se puede derretir nieve. Hay una fuga de combustible de uno de los tanques, pero he logrado recoger algo en contenedores. Este es nuestro principal recurso para calentarnos y derretir la nieve. ¿4 días? Adriana parecía asustada. Todavía estaba en estado de shock después de la pérdida de su marido, se movía como una sonámbula. ¿Y después? Después nos encontrarán, dijo Estela con firmeza. Su optimismo parecía fuera de lugar, pero necesario. Hay que ser realistas, replicó Germán. Nos desviamos del rumbo debido a la tormenta. Las operaciones de búsqueda se centrarán a lo largo de la ruta prevista. Debemos estar preparados para una estancia prolongada aquí. Vi cómo cambiaban los rostros de mis compañeros de infortunio. Pánico, desesperación, luego, determinación. Fue la primera de muchas transformaciones así. ¿Qué debemos hacer?, pregunté. Reforzar el refugio, crear una reserva de agua, establecer turnos de vigilancia e intentar enviar una señal. Germán hablaba con claridad, como si estuviera leyendo un manual de instrucciones. Repartimos las tareas. Timur y Germán se encargaron de reforzar nuestro refugio, utilizando escombros y nieve para aislarlo. Estela y Adriana recogían todo lo que pudiera ser útil de las pertenencias personales de los pasajeros y del equipaje. Yo, con mi pierna lesionada, fui nombrado responsable del agua. Derretía la nieve sobre un pequeño fuego hecho con el combustible rescatado. El trabajo ayudaba a no pensar en el frío, que calaba hasta los huesos, a pesar de todas las capas de ropa que nos habíamos puesto. La altitud hacía que cada movimiento fuera el doble de difícil. Faltaba oxígeno, la cabeza daba vueltas. Al anochecer, habíamos logrado mejorar significativamente nuestra situación. El refugio era más cálido gracias a los bloques de nieve con los que Timur y Germán habían cerrado todas las grietas. Construimos una especie de estufa con un contenedor de metal en el que quemábamos combustible. Nos daba un poco de calor y nos permitía derretir la nieve. Dividimos la comida en porciones minúsculas, unos cuantos paquetes de frutos secos, barritas de chocolate, sándwiches del servicio de a bordo que ya empezaban a estropearse. Hay que comer menos de lo que se quiere, pero más a menudo, dijo Germán. Así el organismo soporta mejor el frío. Estela encontró entre las pertenencias de los fallecidos una libreta y un lápiz. Ella empezó a llevar un diario de nuestra supervivencia. Cuando nos rescaten, esto será un superventas, bromeó, pero no había alegría en su voz. La noche cayó de repente, como el día anterior. La temperatura bajó aún más. Volvimos a acurrucarnos, compartiendo el calor corporal. Yo acabé entre Estela y Timur, sintiendo cómo temblaban de frío. En Rusia hace aún más frío, murmuró Timur, intentando bromear. Pero normalmente tengo vodka para entrar en calor. Mi abuela decía que no hay clima al que uno no pueda adaptarse, respondió Estela. Solo ropa inadecuada. Tu abuela nunca ha estado en los Andes en invierno. Resoplé, pero agradecí el intento de animarnos. Esa noche apenas dormí. El dolor en la pierna se intensificó y el frío parecía penetrar hasta los huesos. Pensé en casa, en el calor, en las cosas sencillas que daba por sentado. Una ducha caliente, una cama suave, comida en la nevera. Qué rápido se reducen las necesidades humanas a lo más básico.
sobrevivir hasta la mañana siguiente. El tercer día trajo nuevos desafíos. Al despertar, descubrimos que durante la noche habían caído otros 30 centímetros de nieve, enterrando prácticamente nuestro avión. Era bueno y malo a la vez. La nieve proporcionaba aislamiento adicional, pero nos hacía aún menos visibles para los posibles rescatadores. Germán propuso despejar una zona junto al avión y colocar una señal de SOS con objetos oscuros. Pasamos casi todo el día en esta tarea, saliendo por turnos. Era insoportable permanecer en el frío durante más de 15 minutos. Al anochecer, teníamos una zona de aproximadamente 10 por 10 metros, con enormes letras SOS, hechas de ropa, bolsos y otros objetos oscuros. Incluso usamos un poco de combustible para ahumar algunas telas claras, haciéndolas más visibles sobre la nieve. Ahora, si pasa un avión, nos verán, dijo Estela con esperanza. Si pasa, se hizo eco Timur. El cuarto día fue similar al anterior. Ahorramos fuerzas y recursos, mantuvimos el fuego y vigilamos el cielo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos entendíamos que con cada día que pasaba, las posibilidades de rescate disminuían. Adriana comenzó a recuperarse del shock. Tata contó que ella y Lucio estaban en Chile celebrando su 10º aniversario de boda. Él siempre quiso ver los Andes, dijo en voz baja. Ahora se quedará aquí para siempre. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie supo qué responder. Por la noche, Germán nos reunió para una conversación seria. Necesitamos hablar de nuestra situación, empezó. Las provisiones de comida se están acabando. Queda combustible para 2, máximo 3 días. La temperatura por la noche baja a menos 25 grados. Sin calor no sobreviviremos. ¿Qué propones?, preguntó Timur. Tenemos que decidir si esperar a que nos rescaten o intentar salvarnos por nosotros mismos. ¿De verdad crees que podemos bajar de estas montañas? No oculté mi escepticismo. ¿Con mi pierna rota? ¿En estas condiciones? No todos, respondió Germán. Alguien tiene que quedarse aquí, en el avión. Pero 1 o 2 personas podrían intentar buscar ayuda. Es un suicidio, objetó Estela. Ni siquiera sabemos dónde estamos. Estamos aproximadamente a 60 kilómetros del asentamiento más cercano, a juzgar por el tiempo de vuelo y la dirección en la que nos desviamos de nuestro rumbo, dijo Germán. Posiblemente más cerca. Una persona fuerte podría cubrir esa distancia en unos días. ¿Por las montañas? ¿Por la nieve? ¿Sin equipo? Timur negó con la cabeza. No, amigo. Es una muerte segura. ¿Y quedarse aquí no lo es?, preguntó Germán en voz baja. Ahí terminó la conversación. Nadie quería tomar esa decisión. Nos acostamos, pero sabía que cada uno de nosotros estaba pensando en lo mismo. Que las provisiones se estaban agotando y el rescate no llegaba. El 5.º día comimos las últimas migajas de comida. Ahora solo nos quedaba nieve, que derretíamos, y los pequeños restos de combustible. Ya deberían haber empezado la búsqueda, dijo Estela mirando al cielo. ¿Por qué no están aquí? Nadie respondió. Todos nos hacíamos la misma pregunta. 6.º día. El hambre se convirtió en un compañero constante. Debilidad. Mareos. Ahorrábamos cada movimiento para conservar energía. Adriana encontró un libro en una de las maletas, una novela romántica. Nos leía en voz alta para distraernos del hambre y el frío. Era extraño escuchar sobre pasiones e intrigas, sentados en un avión congelado al borde de la muerte. El 7.º día trajo esperanza. Oímos el sonido de un motor. Lejano, apenas perceptible, pero definitivamente el sonido de un avión. Todos salimos corriendo, agitando los brazos, gritando, aunque sabíamos que no nos oirían. El avión pasó de largo, a unos 5 kilómetros de nosotros. Demasiado lejos para notar nuestra señal de SOS. Nos están buscando, dijo Germán. Es una buena noticia.
Pero no donde deberían, añadió Timur. Esa efímera esperanza y la posterior decepción rompieron algo dentro de nosotros. Esa noche, mientras estábamos sentados alrededor de nuestro fuego agonizante, Germán volvió a plantear el tema del rescate. «Iré yo», dijo con firmeza. «Mañana al amanecer. Si salgo ahora todavía tengo fuerzas. En una semana será demasiado tarde». «No puedes ir solo», replicó Timur. «Es demasiado peligroso». «Yo iré contigo», dijo Timur, sorprendiendo a todos. «Pero tu hombro», empezó Estela. «Ya está mejor», cortó él. «Y crecí en las montañas, no tan altas como estas, pero sé cómo caminar sobre la nieve». Así se tomó la decisión que cambiaría nuestro destino. 2 se irían al amanecer, 3 se quedarían. Pasamos el resto de la noche preparándonos para la despedida. Germán y Timur llevarían lo mínimo indispensable, solo lo necesario para sobrevivir. El resto nos quedaría a nosotras, a Estela, a Adriana y a mí. En la mañana del 8º día, cuando los primeros rayos de sol tiñeron de rosa las cumbres nevadas, nos despedimos de nuestros compañeros. «Volveremos con ayuda», dijo Germán. «Esperadnos». Si en 10 días no hemos vuelto, eso significa que... Timur no terminó la frase. «En fin, aguantad aquí». Se fueron, 2 pequeñas siluetas en la inmensa ladera blanca. Los vimos alejarse hasta que desaparecieron tras el collado. Ahora éramos 3 personas hambrientas y congeladas en un avión destrozado en medio de los Andes, con una esperanza que se desvanecía y una desesperación creciente. «Lo lograrán», dijo Estela, pero su voz tembló. «Claro que sí», respondí, abrazándola por los hombros. «Lo lograrán». Pero en el fondo, no estaba seguro. Ninguno de nosotros lo estaba. 9º día después del accidente. Primer día sin Germán y Timur. Su ausencia se sentía físicamente. Hacía más frío, más silencio, había más desesperanza. Aunque lógicamente entendía que su partida no había afectado la temperatura, parecía que el frío se había intensificado precisamente porque éramos menos. Mi pierna dolía cada vez más. Sin el tratamiento adecuado, la fractura había empezado a inflamarse. Sentía cómo el calor aumentaba bajo la férula improvisada. Estela notó que hacía una mueca de dolor con cada movimiento. «Déjame ver», dijo, quitándome la férula con cuidado. Su rostro cambió al ver mi pierna. «Esto está mal, Marat. Muy mal». Incluso yo me quedé impactado al ver mi extremidad. La piel alrededor de la fractura había adquirido un tono violáceo rojizo y estaba hinchada. El tacto provocaba un dolor agudo. «Infección», constató Adriana, que antes había trabajado como enfermera. «Necesitamos antibióticos». Revisamos el botiquín por 10ª vez, aunque conocíamos su contenido de memoria. Varios apósitos, vendas, analgésicos, antieméticos, pero nada para infecciones graves. «¿Quizás alguien llevaba medicamentos en el equipaje?», sugirió Estela. Revisamos todos los bolsos y maletas de nuevo. Encontramos aspirina, somníferos, vitaminas, pero nada que pudiera ayudar con la infección. «Tendremos que usar métodos caseros», dijo Adriana. «En las montañas, la gente se ha curado durante siglos sin antibióticos». Recogió nieve fresca, la envolvió en un paño y la aplicó a mi pierna. El frío disminuyó un poco el dolor, pero entendí que era un alivio temporal. El hambre se hacía insoportable. 9º día sin comida decente. Bebíamos nieve derretida y tratábamos de no pensar en comida, pero nuestras conversaciones siempre volvían al tema. «Daría lo que fuera por un plato de sopa caliente», dijo Estela con nostalgia. «Simplemente un caldo de pollo con fideos, nada sofisticado». «Paella», dijo Adriana, «con mariscos y azafrán, y una copa de vino tinto». «Basta», pedí, sintiendo cómo mi estómago se contraía con esas conversaciones. «Mejor pensemos en qué podemos hacer». Pero no había nada que hacer, solo esperar.
Esperar a que Germán y Timur volvieran con ayuda, o a que nos encontraran los rescatistas, o a que llegara el final. Al anochecer del 9º día, se acabó el combustible. Nuestra estufa improvisada se apagó. Sin una fuente de calor, la temperatura en el avión se igualó rápidamente con la exterior. «Hay que moverse», dijo Estela. «Moverse constantemente para no congelarnos». Empezamos a hacer ejercicios sencillos por turnos, sentadillas, balanceos de brazos, giros de torso. Yo, con mi pierna, solo podía mover la parte superior del cuerpo. Ayudaba a calentarnos, pero no por mucho tiempo. El cansancio y el hambre hacían mella, y pronto nos quedábamos sin fuerzas. La noche del 9º día fue la más fría. Nos quedamos acostados, abrazados unos a otros, cubiertos con todas las telas disponibles. Sentía a Estela temblar a mi lado. Adriana, al otro lado, lloraba en silencio. «No sobreviviremos otra noche así», susurró Estela. «Sí sobreviviremos», respondí con una seguridad que no sentía. La gente ha sobrevivido en peores condiciones. La mañana del 10º día nos recibió con un nuevo problema. Adriana no podía levantarse, sus piernas estaban hinchadas y la piel había adquirido un extraño tono azulado. «Congelación», dijo Estela, examinándola. «Hay que frotar las piernas, restaurar la circulación sanguínea». Estela y yo nos turnamos para frotar las piernas de Adriana, primero con nieve, luego con un paño seco. Poco a poco, la sensibilidad volvió a sus piernas, pero el dolor era tan intenso que gritaba con cada toque. «Es una buena señal», la tranquilizaba Estela. «El dolor significa que los tejidos están vivos». Al mediodía, Adriana podía estar de pie, apoyándose en nosotras. La obligamos a caminar dentro del avión, a pesar del dolor. Era la única forma de salvar sus piernas. Ese día encontramos una nueva fuente de alimento: pasta de dientes. En uno de los bolsos apareció un tubo de pasta de menta. Nos echábamos una minúscula porción en la lengua, saboreando el gusto y la sensación de tener algo en la boca. «Jamás pensé que me alegraría tanto por pasta de dientes», dijo Estela con una sonrisa amarga. Día 11. La debilidad se volvía crítica. Pasábamos la mayor parte del tiempo tumbados, conservando energías. Hablábamos poco, sobre todo de la esperanza de que nos rescataran. «Hoy es el 3er día desde que Germán y Timur se fueron», calculó Estela. «Si avanzan a 10 kilómetros por día, ya habrán recorrido 30 kilómetros, la mitad del camino». «Si es que siguen avanzando», dijo Adriana en voz baja. Nadie respondió. Todas lo pensábamos, pero temíamos decirlo en voz alta. Mi pierna tenía cada vez peor aspecto. La infección se extendía. Empecé a sentir calor no solo en la pierna, sino en todo el cuerpo. Comenzaba la fiebre. «Hay que hacer algo», insistió Estela, viendo mi estado. «¿El qué exactamente?», pregunté. «No tenemos medicinas, ni herramientas, ni siquiera comida». «Hay algo», dijo Adriana lentamente. Su mirada estaba perdida en la nada. «Pero no querréis ni pensarlo». «¿De qué hablas?», preguntó Estela. Adriana respiró hondo. «De los cuerpos, de los fallecidos». Se hizo el silencio, tan profundo que podía oír los latidos de mi corazón. «Estás sugiriendo...» No podía terminar la frase. «Sugiero sobrevivir», dijo Adriana con firmeza. «Nos morimos de hambre. Allí fuera hay una fuente de alimento». «Eso es canibalismo», exclamó Estela. Es imposible». «Es supervivencia», replicó Adriana. «Soy católica. Creo en Dios, y creo que Dios quiere que vivamos. Esa gente ya está muerta. Sus almas se han ido. Solo quedan los cuerpos, cuerpos que pueden salvarnos». La miraba con horror y comprensión a la vez. Una parte de mí estaba indignada ante la sola idea de alimentarme de carne humana. Otra parte, hambrienta, desesperada, entendía la lógica de Adriana.
Yo no puedo, negó Estela con la cabeza. Simplemente no puedo. Entonces morirás, dijo Adriana sin más. Todas moriremos, y nuestros cuerpos también se convertirán en alimento, para los animales o para la tierra. ¿Qué más da? Aquel día no tomamos ninguna decisión. Cada una luchaba con sus pensamientos, con su conciencia, pero el hambre se hacía más fuerte que los principios morales. Día 12. Me desperté delirando por la fiebre. Veía imágenes extrañas, hablaba con gente que no estaba allí. Estela me ponía un trapo mojado en la frente, intentando bajarme la temperatura. «Aguanta, Marat», susurraba. «No te rindas». En los momentos de lucidez, veía cómo Estela y Adriana hablaban en voz baja en un rincón. Luego Adriana salió del avión. Regresó al cabo de 1 hora, trayendo algo envuelto en una tela. «Lo he hecho», dijo. «Ahora decidid vosotras». En la tela había carne humana. Adriana la había cortado de los cuerpos que yacían en la nieve, conservados por el frío. Estela miraba el bulto con horror y hambre. Yo sentía lo mismo. «No puedo juzgaros si decidís comer», dijo Adriana, «y no os obligaré, pero yo voy a comer, porque quiero vivir». Cortó un trozo pequeño y se lo llevó a la boca. Masticó lentamente, con los ojos cerrados. Luego lo tragó. Estela se dio la vuelta, con los hombros temblando por los sollozos. Yo miraba la carne, sintiendo cómo dentro de mí luchaban el asco y el instinto de supervivencia. Aquel día no fui capaz de obligarme a comer. Estela tampoco. Solo Adriana dio ese paso. Día 13. Adriana estaba notablemente más fuerte que nosotras. Podía moverse, pensar con claridad. Estela y yo nos debilitábamos a cada hora que pasaba. «Os estáis muriendo», nos dijo Adriana. «Lo veo. En 1 día o 2 será demasiado tarde». Sabía que tenía razón. Mi cuerpo era devorado por la infección, y mi mente, por el hambre. Ya no podía pensar con claridad. Todo a mi alrededor parecía irreal, como en un sueño. Aquella noche Estela se rindió. Tomó un trozo de carne que le ofreció Adriana y se lo comió, llorando. «Perdóname, Señor», susurraba. «Perdóname». Yo era el último que se aferraba a los principios morales en un mundo donde ya no tenían importancia. En un mundo donde solo había frío, hambre y dolor. Y, en el día 14, yo también me rendí. Comí el trozo de carne que me ofreció Adriana, sin sentir ni el sabor ni la textura, solo agradecimiento porque algo llenara mi estómago. «Has tomado la decisión correcta», dijo Adriana. «Ahora tenemos una oportunidad de esperar a que nos rescaten, un rescate en el que ya casi no creíamos». Habían pasado 6 días desde que Germán y Timur se fueron. Si no habían muerto en el camino, ya deberían haber llegado a la gente. Pero nadie venía a buscarnos. Nadie aparecía. Día 15, 16, 17. Comíamos la carne de los compañeros fallecidos, manteníamos el fuego con materiales combustibles encontrados en el equipaje, esperábamos el rescate. Mi fiebre había remitido un poco, quizá gracias a la alimentación, quizá el organismo había reaccionado solo. En el día 18 oímos el sonido de un helicóptero. Al principio lejano, luego cada vez más cerca. Salimos corriendo, agitando los brazos, gritando, llorando de alegría. El helicóptero dio una vuelta sobre nosotros, luego se quedó suspendido en el aire. Vimos las caras de los pilotos que nos miraban. Nos habían visto, nos habían encontrado. Pero el helicóptero no podía aterrizar. La ladera era demasiado empinada, demasiado peligroso. Volvió a marcharse, dejándonos sumidos en la desesperación. ¿Acaso nos abandonarían otra vez? 1 hora después, el helicóptero regresó. Esta vez, venía con otro, más grande. Se quedaron suspendidos sobre nosotros y de uno de ellos descendió un hombre con un cable.
un rescatista con un traje naranja brillante. «¡Están a salvo!», gritó al pisar la nieve. «¡Los sacaremos de aquí!». Fueron las palabras más hermosas que jamás había escuchado. Nos izaron de uno en uno. Primero a Adrián, luego a Estela. Yo fui el último. Cuando el cable se tensó, elevándome por los aires, eché una última mirada al avión destrozado. Nuestro hogar y prisión durante 18 días. A la tumba de nuestros compañeros, al lugar donde perdimos la inocencia y encontramos la voluntad de vivir. En el helicóptero nos envolvieron en mantas y nos dieron una bebida caliente. El rescatista, que se llamaba Raúl, nos contó que Germán y Timur habían llegado a un pequeño pueblo hacía 3 días. Estaban en estado crítico, pero vivos. Habían sido ellos quienes habían informado de nuestra ubicación. «Son unos héroes», dijo Raúl. «Verdaderos héroes». Asentí, incapaz de hablar por la emoción que me embargaba. Volábamos sobre los Andes, majestuosas, despiadadas montañas que casi nos habían arrebatado la vida. Eran hermosas en su frío esplendor. Las miraba y pensaba en lo que había pasado, en el precio de la supervivencia, en los límites de la humanidad. Había sobrevivido. Habíamos sobrevivido. Pero una parte de mí se había quedado allí, en las nieves de los Andes. Una parte que jamás recuperaría. Cuando Germán propuso intentar cruzar las montañas, pensé que era una locura. Ahora, mirando los picos nevados desde la ventanilla del helicóptero, comprendía lo desesperado y heroico que había sido su acto. 60 kilómetros por ese infierno blanco, sin comida, sin equipo, solo con esperanza y una resolución desesperada. En el hospital nos separaron. A mí me enviaron directamente al quirófano. La infección en la pierna se había extendido demasiado. Los médicos lucharon no solo por mi extremidad, sino también por mi vida. Al despertarme de la anestesia, vi a un hombre con bata blanca junto a mi cama. «Bienvenido de nuevo», dijo en inglés con un marcado acento español. «Soy el doctor Espinosa. Pudimos salvar su pierna, pero le espera una larga recuperación». «¿Los demás?», fue la primera pregunta que hice. «Sus amigos están bien. Deshidratación, agotamiento, congelaciones, pero nada que no se pueda curar. Usted era el que estaba en peor estado». «¿Y Germán y Timur? ¿Los que fueron a buscar ayuda?». El doctor Espinosa se ensombreció. «Están estables. Están...». A uno de ellos, Germán, le han amputado algunos dedos de los pies debido a una congelación severa. El otro tiene congelaciones graves en las manos, pero es posible que se pueda evitar la amputación. Han pasado por un verdadero infierno. Cerré los ojos, imaginando su travesía. Pronto conocí los detalles de aquel increíble viaje, primero por los reportajes que inundaron los medios de comunicación y después por los propios héroes, cuando pudimos reunirnos. La historia de su camino se convirtió en leyenda. Salieron al amanecer del 8º día después del accidente. Llevaron lo mínimo indispensable: un cuchillo encontrado en el equipaje, un encendedor con restos de gas, una brújula del kit de emergencia del piloto y algo de tela para protegerse del viento. No tenían comida. Pensaban obtener agua de la nieve. El primer día de camino fue el más fácil. Aún tenían fuerzas, y el descenso desde nuestra ladera no presentaba demasiada dificultad. Recorrieron unos 15 kilómetros, descendiendo hacia el valle. Pasaron la noche en un refugio de nieve improvisado, pegados el uno al otro para conservar el calor. Dormían por turnos, temiendo morir congelados. Al segundo día, el camino se complicó. Se enfrentaron a una subida empinada a un puerto de montaña que les bloqueaba el paso hacia las zonas habitadas. Sin equipo de alpinismo, sin crampones ni piolets, trepaban agarrándose a las rocas que sobresalían de la nieve. Al tercer día, Germán mostró los primeros signos de congelación. Los dedos de los pies habían perdido la sensibilidad, pero siguieron adelante. Timur, que había crecido en las montañas del Cáucaso, utilizó toda su experiencia para elegir la ruta más segura.
El cuarto día trajo consigo una tormenta de nieve. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Podían perderse y morir, pero Germán insistió en seguir avanzando estrictamente hacia el este, siguiendo la brújula. Caminaban atados el uno al otro con una cuerda improvisada hecha con ropa, para no perderse en la ventisca. Al quinto día, se les acabaron las fuerzas. Apenas podían moverse. El hambre y el frío habían hecho mella. Timur contaría después que Germán y él habían acordado que, si uno de ellos caía y no podía levantarse, el otro debía seguir adelante, sin gastar fuerzas en ayudar a su compañero. No era egoísmo, explicaba Timur. Era la comprensión de que solo se podía salvar a todos si al menos uno llegaba a la gente. Pero se apoyaban mutuamente. Cuando Germán tropezaba, Timur lo ayudaba a levantarse. Cuando Timur perdía la orientación por el agotamiento, Germán lo guiaba con la brújula. Al sexto día, vieron a lo lejos señales de civilización, una línea eléctrica que se perdía en el horizonte. Eso les dio fuerzas. Caminaron 8 horas más sin parar, hasta que llegaron a un pequeño pueblo en las estribaciones de los Andes. Los lugareños, al principio, los tomaron por fantasmas, tal era su aspecto deplorable, famélicos hasta la extenuación, con las extremidades congeladas y harapos en lugar de ropa. Pero lograron explicar lo sucedido e indicar la dirección aproximada donde yacía el avión siniestrado con supervivientes. La operación de rescate comenzó de inmediato, pero el tiempo volvió a empeorar. Durante 2 días, los helicópteros no pudieron despegar debido al fuerte viento y la nevada. Fueron 2 días de agonía para Germán y Timur, que sabían que cada hora que pasaba disminuía las posibilidades de salvar al resto. Finalmente, al tercer día, el tiempo mejoró lo suficiente como para volar. Los rescatistas nos encontraron gracias a las precisas indicaciones de Germán y Timur. Fuimos rescatados 18 días después del accidente. Conocí esta historia por retazos, reconstruyéndola como un mosaico a partir de relatos, reportajes y encuentros con compañeros de infortunio. Pero el momento más impactante fue cuando nos reunimos los 5 en el hospital, una semana después del rescate. Nos ubicaron en la misma habitación a petición nuestra. Las enfermeras empujaban mi cama por el pasillo y yo no podía contener la emoción. ¿Qué aspecto tendrán ahora? ¿Qué dirán? ¿Cómo nos miraremos a los ojos después de todo lo que hemos pasado? La puerta se abrió y los vi. Germán estaba sentado en una silla de ruedas, con las piernas vendadas. Timur yacía en la cama, con las manos envueltas en vendajes especiales para tratar la congelación. Estela y Adriana estaban sentadas en las camas contiguas, ya con un aspecto más humano que la última vez que las vi. Se hizo el silencio. Nos miramos unos a otros y no hicieron falta palabras. Lo sabíamos. Sabíamos todo lo que había sufrido cada uno de nosotros. Sabíamos el precio que habíamos pagado por la vida. Estela fue la primera en hablar. Lo hemos conseguido. Hemos sobrevivido. Gracias a vosotros, dijo Adriana, mirando a Germán y Timur. Nos habéis salvado. Nos hemos salvado los unos a los otros, respondió Germán. Cada uno hizo lo que debía. Timur asintió. En las montañas no hay lugar para la debilidad. Solo los más fuertes sobreviven. Resultamos ser más fuertes de lo que creíamos. ¿Pero a qué precio?, pregunté en voz baja, y todos entendieron a qué me refería. A lo que comimos, a nuestras decisiones, a la frontera que cruzamos. La vida es incalculable, dijo Adriana con firmeza. Cualquier precio está justificado. No estoy seguro de poder vivir con esto, confesé, con la conciencia de lo que hicimos. Podrás, dijo Germán, porque la alternativa era peor. La muerte no soluciona problemas, solo quita la oportunidad de arreglar algo. Hablamos durante horas, del miedo, del frío, del hambre, de los momentos de desesperación y los atisbos de esperanza, de cómo cambió nuestra percepción del mundo con cada día en las montañas. Nunca más me quejaré del tiempo, dijo Estela con una sonrisa amarga.
Nunca diré que tengo frío mientras tenga un techo sobre mi cabeza. Y yo nunca más tiraré ni un trozo de comida, añadió Timur. Nunca. Lo más extraño, dijo Germán, es que a veces, en medio de todo este infierno, encontraba belleza. El amanecer sobre las montañas, las estrellas por la noche. Era precioso. Incluso cuando nos estábamos muriendo, el mundo a nuestro alrededor era precioso. Entendía lo que decía. Yo también había visto esa belleza. Y el horror. A veces eran inseparables. Hablamos del futuro, de cómo volver a la vida normal después de una experiencia así, de cómo explicar a los demás por lo que habíamos pasado, de cómo vivir con el recuerdo de aquellos 18 días. Nunca volveremos a ser los mismos, dijo Adriana. Pero, tal vez, nos volvamos mejores, más fuertes, más sabios. O nos quebremos, repliqué. No todas las heridas cicatrizan. No cicatrizan por completo, convino Timur, pero se puede vivir con ellas. Lo sé, crecí en tiempos de guerra. Las heridas se convierten en parte de ti, pero no deben definirte. Aquella noche, acostado en la habitación del hospital junto a mis compañeros de supervivencia, sentí por primera vez en mucho tiempo una paz. No felicidad, para eso aún faltaba mucho. Pero paz. Aceptación. Comprensión de que la vida continúa, a pesar de todo. Fuera nevaba. Pero ahora la nieve no era un enemigo. Ahora era simplemente nieve. Y yo era simplemente un hombre. Un hombre que había sobrevivido. La recuperación física resultó más sencilla que la psicológica. Mi pierna se curaba lenta pero segura. Los médicos decían que podría volver a caminar con normalidad, aunque me quedaría una ligera cojera. Germán perdió 2 dedos del pie izquierdo, pero conservó la capacidad de caminar. Las manos de Timur sufrieron congelación, pero las funciones se recuperaban. Estela y Adriana fueron las que se recuperaron físicamente más rápido, aunque las secuelas del fuerte agotamiento se dejaron sentir durante mucho tiempo. Pero nuestras almas. Con ellas todo era más complicado. Cuando la noticia de nuestro rescate dio la vuelta al mundo, nos vimos en el centro de una tormenta mediática. Los periodistas asediaban el hospital, exigiendo entrevistas, fotografías, detalles. Especialmente les interesaba un aspecto de nuestra supervivencia, aquel del que ninguno de nosotros quería hablar. ¿Es cierto que comieron carne de los pasajeros fallecidos?, me preguntó un periodista que, de alguna manera, había entrado en la habitación cuando me quedé solo. No respondí. No podía. Simplemente pulsé el botón de llamada a la enfermera y sacaron al invitado no deseado. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. Esta pregunta se formulaba una y otra vez, de distintas maneras, con diferentes entonaciones. El mundo quería saber. «Tenemos que hacer una declaración oficial», dijo Germán, mientras debatíamos la situación. «Si no, las especulaciones no van a parar nunca». «No puedo hablar de esto públicamente», replicó Estela. «No puedo». «Entonces, hablaré yo», propuso Adriana. «Yo tomé la decisión primero. Asumiré la responsabilidad. Discutimos largo y tendido. Al final, decidimos que haríamos una declaración conjunta, breve y comedida, confirmando los hechos sin entrar en detalles. Germán, el más sensato de nosotros, se convirtió en nuestro portavoz. En la rueda de prensa, organizada por la dirección del hospital, dijo: «Sí, nos vimos obligados a utilizar la única fuente de sustento disponible para sobrevivir. No estamos orgullosos de ello. No queremos entrar en detalles. Pedimos que se respete nuestra intimidad y la memoria de los fallecidos. No habrá más comentarios. Por supuesto, esto no detuvo a los periodistas. Pero al menos nos dio una postura oficial tras la que refugiarnos». Los familiares de los fallecidos reaccionaron de diversas maneras. Algunos mostraron comprensión, reconociendo que, en circunstancias extremas, la gente hace lo que sea necesario para sobrevivir. Otros estaban furiosos
y nos acusaban de profanar los cuerpos de sus seres queridos. Un hombre, que había perdido a su mujer en la catástrofe, fue al hospital no con acusaciones, sino con perdón. Mi María era una buena persona, le dijo a Adriana, que lo atendió cuando los demás se negaron. Ella querría que ustedes vivieran, incluso a ese precio. Sus palabras fueron un bálsamo para nuestras almas torturadas, pero no todos fueron tan magnánimos. 3 semanas después del rescate, empezaron a darnos el alta del hospital. Estela y Adriana fueron las primeras en irse. Luego Germán. Timur se quedó una semana más por complicaciones en las manos. Yo fui el que más tardó. Mi pierna necesitaba más operaciones. La despedida fue emotiva. Intercambiamos contactos, prometimos mantenernos en contacto, pero todos entendíamos que la vida nos separaría. Cada uno tenía que encontrar su propio camino hacia la curación. Ahora somos familia, dijo Estela, abrazando a cada uno de nosotros antes de irse. Para siempre. Familia, ligada por sangre y carne. Bromeó Timur con un tono sombrío, y todos nos quedamos helados. Y luego, para nuestra propia sorpresa, nos reímos. Era la primera vez que éramos capaces de reírnos de lo que habíamos vivido. El primer paso hacia la aceptación. Cuando por fin volví a casa, a Rusia, me esperaba otro shock. El choque con la vida normal. El mundo seguía existiendo como si nada hubiera pasado. La gente iba apresurada a sus quehaceres, se quejaba de pequeñas molestias, perdía el tiempo en tonterías. Y yo los miraba y no podía entender. ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden no valorar cada instante de la vida, cada sorbo de agua pura, cada bocado de comida? Mi familia intentaba ayudar, pero no podían entenderlo de verdad. Nadie podía, excepto aquellos 4 con los que compartí los restos del avión en los Andes. Empecé a tener pesadillas. En ellas siempre estaba solo, me congelaba en la nieve, gritaba, pero nadie me oía. A veces me despertaba con la sensación de que todavía estaba allí, de que el rescate había sido solo un sueño. El psicoterapeuta al que acudí me dijo que tenía estrés postraumático. No fue una sorpresa. Lo sorprendente habría sido no tener TPT después de una experiencia así. Tiene que hablar de lo que pasó, me aconsejó. No se lo guarde. Pero, ¿cómo hablar de algo así? ¿Cómo describir con palabras el hambre que te obliga a transgredir todos los principios morales? ¿Cómo explicar lo que se siente al comer la carne de otro ser humano, sabiendo que es la única manera de sobrevivir? Empecé a escribir. No para publicar, solo para mí. Vomitaba en el papel todo lo que no podía decir en voz alta. Ayudaba. Un poco. 3 meses después de volver a casa, recibí un correo electrónico de Estela. Me contaba que no podía dormir, no podía comer con normalidad, no podía volver al trabajo, que se sentía ajena entre la gente que antes eran sus amigos. Me miran como a un monstruo o como a una heroína. Y ambas cosas son insoportables. No soy un monstruo ni una heroína. Soy simplemente una persona que quería vivir. Le respondí describiendo mis propias dificultades. Empezamos a escribirnos con regularidad. Luego, los demás se unieron a nuestra correspondencia. Creamos un chat privado, donde podíamos hablar libremente, sin miedo a ser juzgados o incomprendidos. Germán, siempre práctico, propuso reunirnos. Ha pasado medio año. Creo que necesitamos vernos. No para una entrevista o un libro, solo para nosotros, para mirarnos a los ojos y entender que estamos siguiendo adelante. Acordamos reunirnos en un lugar neutral, Barcelona, la ciudad natal de Estela. Ella encontró un hotel tranquilo, alejado de las rutas turísticas, donde podríamos charlar sin llamar la atención. El día de la reunión, estaba tan nervioso como si fuera una primera cita. ¿Qué les diría? ¿Cómo habrían cambiado? ¿Nos reconoceríamos fuera del contexto de supervivencia que nos había unido? Estela me recibió en el aeropuerto.
Tenía mejor aspecto que en el hospital, pero aún estaba dolorosamente delgada. En sus ojos había una cautela que antes no existía. Marat, me abrazó. ¿Cómo va esa pierna? Cada vez mejor. Solo cojeo cuando me canso. ¿Y tus congelaciones? Casi ni se notan. Me enseñó las manos, donde quedaban solo pequeñas cicatrices. Las cicatrices internas tardan más en curarse. Fuimos al hotel hablando de temas seguros, del tiempo, de la carretera, de lo bonita que es Barcelona en primavera. No de pesadillas, ni de sentimiento de culpa, ni de cómo el mundo había cambiado para nosotros. En el vestíbulo del hotel ya nos esperaban los demás. Germán, esbelto y serio, como siempre, pero con nuevas canas en el pelo. Timur, con las manos cubiertas de cicatrices de congelación, pero con su sonrisa ladeada de siempre. Adriana, la única de nosotros que parecía haberse recuperado por completo, al menos por fuera. Nos abrazamos como viejos amigos, aunque antes de la catástrofe éramos casi desconocidos. El vínculo creado por la supervivencia resultó ser más fuerte que cualquier amistad, que cualquier lazo familiar. Pasamos la noche en el restaurante del hotel, a puerta cerrada en una sala privada. Hablamos de todo, del trabajo, de las familias, de los planes de futuro. Pero poco a poco la conversación derivó hacia lo que realmente nos había traído hasta allí. Todavía me despierto con frío, confesó Timur. Incluso en verano, incluso cuando hace calor en la habitación. Me despierto y no consigo entrar en calor. Y yo no puedo tirar comida, dijo Estela, ni siquiera si se ha echado a perder. Simplemente no puedo. Mi nevera está llena de táperes con sobras que nunca me comeré, pero que tampoco tiraré. Yo me sobresalto con el sonido de los aviones, añadió Germán. Yo que he volado cientos de veces por trabajo. Ahora cada vuelo es una tortura. Adriana fue la que más tardó en hablar. Luego dijo: Y yo no puedo llorar a Lucio. No puedo llorarle como debería. ¿Por qué? No terminó la frase, pero lo entendimos. Porque su cuerpo se convirtió en nuestro alimento. Porque la frontera entre los vivos y los muertos se difuminó allí, en las montañas. No tienes la culpa, dije yo. Ninguno de nosotros la tiene. Con la cabeza lo entiendo, respondió ella. Pero el corazón no escucha a la cabeza. Hablamos hasta altas horas de la noche. De culpa, de miedo, de gratitud por la segunda oportunidad. De lo difícil que es explicar a los demás por lo que hemos pasado. De lo solo que se siente ser un superviviente. ¿Sabéis qué es lo más raro?, dijo Germán antes de que nos fuéramos a nuestras habitaciones. A veces echo de menos aquellos días. No el frío ni el hambre, claro, pero sí la claridad. Allí todo era sencillo. Sobrevivir o morir. Aquí todo es tan complicado. Entendía a qué se refería. En las montañas habíamos sido reducidos a la esencia misma de la existencia humana. Todas las convenciones sociales, todos los problemas artificiales habían desaparecido. Solo quedaba lo más importante. Al día siguiente paseamos por Barcelona como turistas normales. Visitamos la Sagrada Familia, recorrimos las Ramblas, comimos en un pequeño restaurante junto al mar. Nadie nos reconoció. La historia de nuestra supervivencia ya no era noticia de primera plana, el mundo había seguido adelante. Por la noche, sentados en la playa contemplando la puesta de sol, Estela propuso crear una fundación para ayudar a las víctimas de catástrofes. Podríamos utilizar la atención que hemos recibido para hacer el bien, dijo. Ayudar a las personas que han pasado por una experiencia traumática. Sabemos por lo que están pasando como nadie. La idea fue recibida con entusiasmo. Por primera vez desde la catástrofe, teníamos un objetivo, una forma de convertir nuestra experiencia en algo positivo. Fundación Supervivientes, propuso Germán como nombre. Sencillo y claro. Podríamos organizar apoyo psicológico, asistencia jurídica, apoyo financiero para las familias de los fallecidos. Desarrollaba la idea Adriana.
Y programas educativos sobre supervivencia en condiciones extremas, añadió Timur, para que otros sepan qué hacer si se encuentran en una situación similar. Miraba a mis compañeros, sus rostros llenos de vida, y sentía que algo cambiaba en mi interior. Por primera vez en muchos meses veía un camino por delante, una forma de integrar nuestra experiencia en la vida, sin permitir que nos definiera por completo. Esto no redimirá lo que hicimos, dije. Nada lo redimirá, pero tal vez le dé sentido a nuestra supervivencia. Nada necesita redención, dijo Adriana con firmeza. Hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Ahora nuestra tarea es vivir a la altura de esta segunda oportunidad. Aquella noche, de vuelta al hotel, sentí paz por primera vez en mucho tiempo. No felicidad, aún quedaba mucho para eso, pero sí aceptación. Entender que la vida no termina con el trauma, que de la experiencia más oscura puede nacer la luz. Antes de despedirnos, acordamos reunirnos anualmente, en el aniversario de nuestro rescate, y trabajar en la creación de la fundación, cada uno en la medida de sus posibilidades. Siempre estaremos conectados, dijo Estela, abrazando a cada uno de nosotros al despedirse. Pase lo que pase, recordad, no estáis solos. De vuelta a casa, miraba el mundo con otros ojos, no con los ojos de una víctima, no con los ojos de un superviviente, sino con los ojos de una persona que ha recibido una segunda oportunidad y que se propone utilizarla con sabiduría. Los Andes quedaron atrás, pero sus lecciones las llevaré conmigo toda la vida. Lecciones sobre la fragilidad de la existencia humana, sobre la fuerza del espíritu humano, sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar para sobrevivir, y sobre cómo vivir después de que esos límites han sido cruzados. Han pasado 5 años desde que nuestro avión se estrelló en los Andes. 5 años desde que 18 días cambiaron nuestras vidas para siempre. Estaba parado en el mismo lugar donde una vez yacieron los restos del avión, contemplando las majestuosas montañas que nos rodeaban. Los restos del fuselaje hacía tiempo que se habían retirado. Los cuerpos de los fallecidos habían sido enterrados. Nada recordaba la tragedia, salvo una pequeña cruz metálica, colocada sobre una piedra, un memorial a las víctimas de la catástrofe. En la placa estaban grabados los nombres de todos los que murieron y unas sencillas palabras. Permanecieron en las montañas, pero viven en nuestros corazones. Vine aquí solo, sin los demás supervivientes. Era mi peregrinación personal, mi intento de cerrar el círculo, de reconciliarme definitivamente con el pasado. El ascenso duró 2 días en compañía de un guía experimentado. Ahora, de pie aquí, experimentaba una extraña mezcla de emociones: tristeza, reverencia, gratitud. «Hola», dije en voz alta, dirigiéndome a los que no sobrevivieron. «He vuelto». El viento recogió mis palabras y las llevó hacia las cumbres. Me arrodillé ante la cruz y coloqué junto a ella 5 rosas blancas, una por cada uno de nosotros, los supervivientes. En 5 años, muchas cosas habían cambiado. Nuestro fondo de supervivientes se había hecho realidad. Comenzando como una modesta iniciativa, se había convertido en una organización internacional que ayudaba a las víctimas de catástrofes en todo el mundo. Proporcionábamos apoyo psicológico, asistencia jurídica y apoyo financiero a las familias de los fallecidos. Cada uno de nosotros encontró su papel en este trabajo. Germán, con su capacidad organizativa, se convirtió en el director ejecutivo del fondo. Estela, utilizando su experiencia en marketing, se encargaba de las relaciones públicas y la recaudación de fondos. Adriana, tras formarse en el campo de la psicología del trauma, asesoraba a los afectados. Timur organizaba programas de formación sobre supervivencia en condiciones extremas. Yo, por mi parte, me convertí en la voz del fondo. Escribía libros, concedía entrevistas, daba conferencias. Contaba nuestra historia una y otra vez, para ayudar a otros a encontrar el camino a través de sus propios traumas. Nos reuníamos anualmente,
como nos habíamos prometido. Cada vez en un lugar diferente, pero siempre en el aniversario de nuestro rescate. Hablábamos del trabajo del fondo, de nuestras vidas personales, de cómo cambiaba nuestra actitud hacia lo vivido con el paso del tiempo. No todo fue un camino de rosas. Cada uno de nosotros tuvo recaídas, momentos en los que el pasado nos abrumaba. Timur acabó ingresando en el hospital con un agotamiento nervioso. Estela sufrió una grave depresión tras el nacimiento de su hija. Un acontecimiento feliz que, curiosamente, agudizó todos sus traumas. Germán, que parecía el más fuerte, confesó que había pensado en suicidarse en el 3er aniversario de la catástrofe. Pero nos apoyábamos mutuamente. Estábamos en contacto constante, dispuestos a volar al otro extremo del mundo si alguno de nosotros lo pasaba demasiado mal. Poco a poco, las heridas se fueron cerrando. No desaparecieron por completo, esas heridas nunca desaparecen sin dejar rastro, pero se convirtieron en parte de nosotros, en algo con lo que se puede vivir, y no solo sobrevivir. Mi vida personal también cambió. Después de 2 años de soledad, en los que no podía imaginarme en una relación, conocí a Nina, una psicóloga que trabajaba con víctimas de catástrofes. Me entendía sin palabras, no intentaba arreglarme ni salvarme, simplemente estaba ahí, aceptándome tal y como era, con todas mis cicatrices, visibles e invisibles. Nos casamos hace 3 años. Tuvimos un hijo, al que llamé Germán, en honor al hombre cuya determinación nos salvó a todos. Nina entendía el significado de ese nombre para mí y no se opuso, aunque en Rusia sonara inusual. De pie junto al memorial, pensaba en todo esto, en el camino recorrido durante estos 5 años, en lo cerca que estuve de la muerte y en cómo aprendí a valorar la vida. Mi peregrinación a los Andes no fue solo una despedida del pasado, sino también una preparación para el futuro. Dentro de un mes, saldría a la venta mi nuevo libro, El eco de las montañas, el más personal de todos los que he escrito. En él me abría por completo por primera vez, lo contaba todo sin tapujos. Sobre el miedo, sobre el hambre, sobre las decisiones que tomamos, sobre cómo vivir después. No sabía cómo recibiría el mundo este libro, pero sabía que tenía que escribirlo, para mí, para aquellos que habían sufrido traumas similares, para aquellos que nunca entenderían lo que es. El último rayo de sol tocó las cumbres, tiñendo la nieve de dorado. Pronto oscurecería y tenía que empezar el descenso al campamento donde me esperaba el guía. Adiós, dije, levantándome. Y gracias. Gracias porque vuestros cuerpos nos dieron la oportunidad de sobrevivir. Gracias por la lección sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. Gracias porque vuestra muerte no fue en vano. Nos cambió. Nos hizo mejores. Al descender por el sendero, volví la vista por última vez al lugar del accidente. La cruz brillaba bajo los rayos del sol poniente, como un faro. Un símbolo no solo de muerte, sino también de esperanza. Una esperanza que nunca nos abandonó ni siquiera en los días más oscuros. El eco de las montañas permanecerá conmigo para siempre, pero ahora no es un grito de dolor y desesperación, sino un silencioso susurro de sabiduría. Un recordatorio de que el ser humano es capaz de sobrevivir a lo imposible y encontrar sentido incluso en la experiencia más sombría. Sobreviví. Y aprendí a vivir de nuevo.